El gran salón de exámenes de la Academia Galáctica era una maravilla de la arquitectura y la tecnología. Sus paredes brillaban con una luminiscencia sutil que cambiaba constantemente de colores como las auroras de planetas distantes. Cientos de estudiantes de varias especies llenaban el salón. Sus asientos estaban dispuestos en círculos concéntricos que se elevaban más alto con cada anillo. Cada rostro tenía escamas, pelaje o liso, una expresión de concentración determinada. Este era el desafío. Matemático interestelar, la prueba definitiva de destreza intelectual. Al otro lado de la galaxia, en el medio del salón, cerca del centro mismo del arreglo, Doris Porter se sentó en silencio. Era la única humana presente. Su apariencia, normal para los estándares humanos, se destacaba aquí. Su cabello castaño rojizo estaba cuidadosamente atado hacia atrás y sus ojos verdes estudiaban la pantalla en blanco en su escritorio con una intensidad tranquila a su alrededor. Los susurros ya habían comenzado a circular. Los alienígenas más cercanos a ella intercambiaron miradas divertidas o burlas. Sus interfaces neuronales brillaban débilmente mientras accedían a sus mejoras mentales. Mientras tanto, Doris hizo un gesto. Pequeño cuaderno de su bolso. Sus bordes de papel estaban ligeramente deshilachados, un detalle que llamó la atención de Xol, un extraterrestre de la especie cintiana sentado 2 filas por delante de ella. Los 4 ojos de Krixal parpadearon al unísono mientras giraba su cuello alargado para ver mejor con las herramientas primitivas en sus manos. Habla en serio, murmuró a su compañero de asiento cenitar, otro cintiano que compartía su tez azulada. Está usando ¿cómo lo llaman los humanos? Papel. Esto será divertido. Cenitar emitió un leve zumbido de acuerdo. Su interfaz neuronal brilló. Más mientras se preparaba para comenzar. Supongo que las especies primitivas tienen su encanto, dijo con su voz goteando. Simpatía fingida, pero este es un desafío de matemáticas, no una clase de arte. El supervisor, un ser imponente, parecido a un insecto con placas de Carrus relucientes, levantó uno de sus apéndices delgados. El pasillo quedó en silencio. Doris miró a su alrededor notando el repentino silencio, pero no se permitió distraerse, abrió su cuaderno y agarró su lápiz con fuerza. La voz del supervisor retumbó. Su traductor universal ajustaba las palabras para cada especie. El examen se realizará en 60 segundos. Las interfaces neuronales están permitidas y se sincronizarán con las terminales de su escritorio. El uso de herramientas de comunicación externas está prohibido. Cualquier violación resultará en una descalificación inmediata. Doris ignoró las crecientes sonrisas burlonas a su alrededor y mantuvo su mirada en la pantalla. Pasó un minuto y un suave timbre señaló el comienzo del examen. Las preguntas aparecieron en texto brillante en la terminal de cada escritorio, acompañadas de intrincados diagramas y pantallas holográficas. La habitación se llenó con el leve zumbido de las interfaces neuronales que se vinculaban a la red de datos de la Academia. Krixa se reclinó en su asiento. Su confianza era evidente cuando apenas miró la pantalla. Después de todo, las soluciones se estaban calculando casi instantáneamente por sus aumentos neuronales. Sin embargo, Doris no tenía tal ventaja. Respiró profundamente y escaneó la primera pregunta. Era una ecuación compleja que involucraba cálculo multidimensional. Enmarcado en el contexto de un escenario hipotético en un sistema estelar distante, por un momento sintió el peso de las escaleras de quienes la rodeaban. Sabía que la estaban mirando esperando que vacilara, pero se había preparado para este momento. Comenzó a escribir. El suave rasgueo de su lápiz sobre el papel era apenas audible en el vasto salón, pero parecía hacer eco en su mente. Sus movimientos eran deliberados, cada línea y símbolo colocados cuidadosamente mientras trabajaba. Sus pensamientos se convirtieron en una corriente enfocada que dejaba afuera las miradas burlonas y los susurros. Visualizó el problema en su cabeza dividiéndolo en componentes más pequeños como su antiguo profesor de matemáticas le había enseñado años atrás. La diversión de Cole creció cuando la miró periódicamente para su ritmo lento y deliberado. Era prueba de la inferioridad humana. Mírala, le susurró a Cenitar. Ella ni siquiera tiene un enlace neuronal. Es como ver a alguien intentar volar sin alas. Pero a Doris no le preocupaba Cole ni nadie en el resto de la sala. Estaba concentrada por completo en la tarea que tenía ante sí. Su lápiz bailaba por la página. Guiada por años de práctica y una comprensión profunda de los principios detrás de los problemas, sabía que no era la más rápida, pero también sabía que la velocidad no lo era todo. Cuando Doris terminó su primera pregunta y pasó a la segunda, la atmósfera en la sala había cambiado ligeramente. Los estudiantes alienígenas que habían sido tan despectivos con ella antes ahora estaban menos preocupados por burlarse de ella y más concentrados en su propio trabajo. El examen estaba demostrando ser más desafiante de lo previsto, incluso con sus mejoras neuronales.
Los errores en sus algoritmos comenzaron a surgir, lo que los obligó a volver a analizar los problemas manualmente por primera vez. Muchos de ellos experimentaron lo que se sentía confiar en su propio razonamiento en lugar de la lógica infalible de sus interfaces. Sin embargo, Xol permaneció satisfecho. Pasó rápidamente las preguntas. Su interfaz neuronal le proporcionó soluciones instantáneas. Pero cuando miró a Doris de nuevo y notó algo que lo inquietó. Estaba tranquila, completamente inmersa en su trabajo. No había vacilación en sus movimientos, ni signos de frustración o pánico. Era como si confiara completamente en sus propios métodos. Una idea que Crixa encontró absurda. A medida que pasaba la primera hora del examen, los susurros se calmaban. La tensión en el pasillo se hacía palpable. Algunos estudiantes comenzaron a inquietar sus interfaces neuronales, luchando por seguir el ritmo de las preguntas cada vez más complejas. Doris se mantuvo firme, su confianza era tranquila, pero inquebrantable. Un marcado contraste con la creciente inquietud alrededor de su píxel. La diversión se convirtió en irritación. No podía entender cómo una especie tan dependiente de herramientas primitivas podía permanecer tan serena. Ed bajo presión. Ella solo está fingiendo. Murmuró para sí mismo, aunque sintió un destello de duda. Doris, que no era consciente del conflicto interno de Crixa, seguía trabajando metódicamente. Su cuaderno. Páginas llenas de ecuaciones, diagramas y anotaciones. No se dio cuenta. El supervisor ocasionalmente. Mirando en su dirección intrigado por la diferencia de Stark en su enfoque cuando comenzó la segunda hora. El alguna vez animado hume de las interfaces neuronales había disminuido significativamente. Fallas en la red de la academia causaron breves interrupciones que obligaron a muchos estudiantes a pausar su trabajo. Para Doris las interrupciones no importaban, su lápiz seguía moviéndose, su enfoque intacto. Xol se movió incómodo en su asiento, comenzó a darse cuenta de que Doris no estaba tan atrasada como él había asumido. A pesar de su falta de tecnología avanzada, estaba haciendo un progreso constante. Un pensamiento persistente se deslizó en su mente: ¿y si ella estaba en algo? A medida que el examen avanzaba en su segunda hora, el estado de ánimo en el salón de la Academia Galáctica comenzó a cambiar. La confianza inicial que había irradiado muchos de los estudiantes alienígenas estaba comenzando a vacilar. La complejidad de las preguntas había aumentado más allá de lo que habían anticipado para aquellos que dependían en gran medida de sus interfaces neuronales. La creciente tensión en la red introdujo un significativo sutil. Los fallos y las demoras comenzaron a manifestarse, interrumpiendo el flujo continuo de los cálculos y obligando a los estudiantes a adaptarse manualmente. Para muchos, este era un territorio desconocido. Doris Porter, sentada cerca del centro del salón, no era consciente de la creciente inquietud que la rodeaba. Estaba absorta en su trabajo. El lápiz en su mano se movía con precisión constante. Su método era deliberado: analizar, simplificar, resolver. Pasó otra página en su cuaderno, ignorando el suave susurro de los movimientos frustrados a su alrededor. Para ella, el desafío no era la tecnología, sino las matemáticas en sí, algo que había pasado años dominando. Mientras tanto, la diversión de Crick de antes se estaba transformando en irritación. El Cintiano había esperado que este examen fuera pan comido, una demostración de la superioridad intelectual de su especie, equipado con una de las interfaces neuronales más avanzadas de la galaxia. Había entrado al examen con la suposición de que su desempeño eclipsaría fácilmente el de todos los demás estudiantes, especialmente el de Doris, pero ahora se encontraba mirándola con más frecuencia de lo que se preocupó en admitir. Ella no parecía agotada incluso cuando las preguntas se volvieron más complicadas. Su enfoque permaneció inquebrantable. Su mano se detenía ocasionalmente para considerar el siguiente paso antes de reanudar su movimiento rítmico a través de la página. Crica, en contraste, estaba comenzando a sentir los primeros zarcillos de duda arrastrarse en su mente. Los sutiles retrasos en la red neuronal lo obligaron a recalibrar varios cálculos que consumían su precioso tiempo. Cada retraso se sumaba a su creciente frustración. ¿Por qué no está luchando?, murmuró Xel en voz baja. Su voz apenas era audible sobre el zumbido ambiental de la habitación. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su cuello alargado se estiró para echar un vistazo a su cuaderno. El pequeño símbolo en bucle que garabateó no significaba nada para él. Para su mente avanzada, parecían primitivos, casi infantiles, pero algo en su compostura lo inquietó. Al otro lado del pasillo, otros estudiantes también comenzaban a notarla. La mayoría la había descartado al principio. Ahora, en cambio,
se concentraban en su propio desempeño. Sin embargo, su comportamiento tranquilo en marcado contraste con la creciente tensión que la rodeaba. Sinar, sentado junto a Xol, chasqueó la lengua, un agudo sonido de desaprobación único de su especie. Probablemente solo esté fingiendo entender. Zenitar susurró su voz, un zumbido bajo. Nadie puede resolver estos problemas sin ayuda. Está ganando tiempo. Eso es todo. Kriol no estaba tan seguro. Se reclinó en su asiento, sus dedos tamborilean contra el borde de su escritorio. Su interfaz neuronal emite un suave pitido, señalando un cálculo completado para la siguiente pregunta, pero cuando revisó la solución, no parecía correcta. Frunció el ceño, su confianza se erosionaba aún más. Mientras tanto, Doris pasaba otra página en su cuaderno. Su letra, limpia y precisa, llenaba cada línea con ecuaciones, diagramas y breves notas. No necesitaba pantallas holográficas avanzadas ni recuperación instantánea de datos. En cambio, confiaba en su intuición y los métodos que había practicado incansablemente durante su tiempo en la Tierra. Para ella no se trataba de demostrar el valor de la humanidad para la galaxia, se trataba de resolver un desafío, un problema a la vez, sin que Doris lo supiera. Su desempeño estaba llamando la atención de más que solo sus compañeros. El supervisor, una imponente criatura insectoide con ojos multifacéticos, la había estado observando de cerca. Su especie rara vez expresaba emociones, pero había un destello de curiosidad en su mirada. Notó el movimiento constante de su lápiz, la forma en que su expresión permaneció compuesta a pesar de la creciente dificultad del examen. La antena del supervisor se movió ligeramente mientras registraba la observación en sus propios registros. Para entonces, los susurros se estaban extendiendo por el pasillo. Los estudiantes que anteriormente se habían burlado de ella estaban comenzando a reevaluar sus suposiciones. No era solo que ella estuviera manteniendo el ritmo, era la forma en que parecía hacerlo sin dudarlo ni confiar en herramientas externas. Algunos de los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas inquietas. El orgullo le dificultaba reconocer lo que estaban presenciando. Crick, sin embargo, no podía ignorarlo. Su frustración crecía con cada minuto que pasaba. Su interfaz neuronal, que alguna vez fue una fuente de confianza inquebrantable, ahora se sentía como un obstáculo. Los sutiles fallos en la red persistían y lo obligaban a corregir manualmente los errores. Una tarea que encontraba tediosa y humillante. Echó otra mirada a Doris y sintió una punzada de envidia. No quería admitir que ella no levantó la vista una vez. Su atención estaba únicamente en la tarea que tenía ante sí. Su lápiz se detuvo brevemente mientras revisaba sus cálculos y luego reanudó su trabajo. El orgullo de Crixa exigía que la superara, pero no podía quitarse la sensación de que se estaba quedando atrás. Cintar, sintiendo a sus amigos con facilidad, intentó aligerar el ambiente. «No dejes que te afecte», dijo. Su voz era baja. «Es solo una casualidad». La siguiente pregunta la hará tropezar con seguridad, pero Crixa ya no estaba tan seguro. Sus 4 ojos se movieron entre su propia pantalla y el cuaderno de Doris, la escalera ahora llena de cálculos densos que parecían derramarse en cada pulgada de papel disponible. No podía entender cómo ella mantenía tal concentración, tal claridad sin la ayuda de la tecnología. La segunda hora del examen llegó a su fin y la tensión en el pasillo era palpable para muchos estudiantes. Los fallos neuronales habían interrumpido su ritmo dejándolos luchando por completar sus respuestas, pero el ritmo de Doris se mantuvo estable. Pasó a una página nueva en su cuaderno, sus movimientos eran pausados y deliberados. Los ojos multifacéticos de los supervisores se detuvieron en ella por un momento más antes de cambiar su atención al resto de la sala. Cuando la pregunta final para la segunda sección apareció en las pantallas, Xol sintió una oleada de determinación. No podía dejar que ella lo eclipsara, no aquí, no frente a toda la academia. Activó un protocolo de respaldo en su interfaz neuronal, pasando por alto la red principal para procesar los cálculos. Independientemente, el esfuerzo tensó su sistema, pero presionó su orgullo sin exigir nada. Menos Doris, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, continuó trabajando. Su lápiz trazó la ecuación final para la sección. Su mente se concentró únicamente en los números y la lógica detrás de ellos. No sabía que tan bien lo estaba haciendo en comparación con sus compañeros, y no le importaba. Este examen no se trataba de probar el valor de la humanidad, se trataba de resolver los problemas que se le presentaban paso a paso. A la vez, cuando terminó la segunda hora, un suave timbre señaló la transición a la siguiente sección. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido ocasional de las interfaces neuronales. Recalibrando, Doris se reclinó en su silla por primera vez, estirando sus dedos antes de pasar a una página nueva. Miró brevemente al supervisor.
que la miró a los ojos con un sutil asentimiento de reconocimiento. Xol, mientras tanto, sintió un nudo de frustración apretarse en su pecho. Había completado la sección, pero el esfuerzo lo había dejado agotado sus ojos. Se lanzaron hacia Doris una vez más, y no pudo evitar preguntarse qué estaba haciendo diferente, cómo se mantenía tan compuesta. La pregunta Che permaneció en su mente mientras el examen presionaba sobre un asiento de duda que se negaba a ser ignorado por primera vez en su vida. Xol sintió el peso inquietante de la incertidumbre, y todo fue por culpa de un humano. La tercera hora del examen comenzó con una nueva tensión en el aire. El salón de exámenes de la Academia Galáctica, una vez lleno, con el zumbido silencioso de la confianza y el murmullo ocasional de diversión, ahora resonaba con los sonidos sutiles de la frustración. La red neuronal, el salvavidas para tantos estudiantes alienígenas, siguió fallando intermitentemente. Las soluciones que normalmente aparecerían instantáneamente ahora tomaban preciosos segundos, o para muchos de los estudiantes esto era una crisis. Doris Porter, sentada tranquilamente en su escritorio, no se vio afectada por el caos que la rodeaba. Su lápiz rascaba constantemente las páginas de su cuaderno. El sonido era débil pero constante en la habitación, por lo demás silenciosa. Ella estaba profundamente en la siguiente conjunto de problemas. Su mente era un flujo concentrado de lógica y cálculo. Las preguntas se habían vuelto significativamente más complejas y requerían soluciones de varios pasos que ponían a prueba no solo el conocimiento sino también la creatividad y la intuición. Creol, que estaba sentado 2 filas delante de ella, estaba todo menos tranquilo. Sus dedos alargados tamborileaban contra el borde de su escritorio. Su frustración aumentaba con cada momento que pasaba. La interfaz neuronal en la que había confiado tan implícitamente ahora era una fuente de molestia interminable. Cada retraso se sentía como un insulto, una traición de la tecnología que se suponía que lo haría superior. Miró por encima del hombro. Una vez más sus 4 ojos se entrecerraron mientras observaba a Doris. Ella no levantó la vista de su trabajo, su enfoque inquebrantable, la vista de su actitud tranquila, solo agregó combustible a su irritación. ¿Cómo alguien sin una interfaz, un humano de todas las especies, logró mantenerse tan compuesto mientras el Unental luchaba para ahora? Los susurros se habían extendido por todo el pasillo. Varios estudiantes que anteriormente habían descartado a Doris como irrelevante estaban comenzando a darse cuenta. Los rumores variaban. Algunos afirmaban que ella había un dispositivo oculto, mientras otros especulaban ella simplemente estaba adivinando su camino a través del examen. Ninguno de ellos, sin embargo, podía negar que estaba haciendo un progreso constante. El supervisor, sentado al frente del salón, observó el cambio creciente en el comportamiento de los estudiantes. Sus ojos multifacéticos se movieron de un estudiante a otro. Notando su creciente frustración cuando su mirada se posó en Doris, se detuvo por un momento. Su enfoque metódico, tan marcadamente diferente al de todos los demás, intrigó a la criatura insectoide. Mientras tanto, Doris llegó al punto medio de la sección y se detuvo para estirar los dedos. Las preguntas eran desafiantes, pero no insuperables. Se había preparado para esto, no solo estudiando el material, sino entrenando su mente para permanecer concentrada. Bajo presión. Años de resolver problemas en papel y trabajar con ecuaciones complejas, sin la ayuda de tecnología avanzada, habían perfeccionado sus habilidades al filo de una navaja. Miró brevemente la pantalla holográfica en su escritorio, donde había aparecido la siguiente pregunta. Era un problema extenso que involucraba la simulación de campos gravitacionales a través de un sistema estelar binario. La frente de Doris se frunció levemente mientras consideraba las variables. Pasó a una página nueva en su cuaderno y comenzó a esbozar un diagrama aproximado. Su lápiz se movía rápidamente, pero con un propósito. Craxel, que todavía luchaba con sus propios cálculos, no pudo evitar echarle otra mirada. Verla garabateando con tanta confianza hizo que su frustración hirviera. «Esto es ridículo», murmuró en voz baja. Su voz era aguda por la irritación. Anar, sentado a su lado, emitió un leve zumbido de acuerdo, pero no levantó la vista de su propio trabajo. «Ella tiene suerte», dijo Zantar, aunque su tono carecía de convicción. «Nadie puede resolver estos problemas sin ayuda. Es imposible». Xel ya no estaba tan seguro. Se había dicho a sí mismo lo mismo al comienzo del examen, pero ahora, al ver a Doris, no podía evitar la sensación de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. La comprensión fue tan inquietante como exasperante a medida que el examen avanzaba en la sala.
Se fue calmando el zumbido antes seguro de las interfaces neuronales, se había desvanecido casi por completo, reemplazado por el sonido ocasional de sillas crujiendo o lápices rascando. Contra el papel, para muchos estudiantes, las fallas en la red los habían obligado a reducir la velocidad para repensar su dependencia. De la tecnología fue una experiencia humillante y no una a la que estaban acostumbrados. Doris, sin embargo, permaneció inaudible, trabajó constantemente en cada problema, su concentración inquebrantable. No pensó en los estudiantes a su alrededor o los susurros que habían comenzado a circular sobre su desempeño para ella. El examen era un desafío personal, una oportunidad de probarse a sí misma contra las mejores mentes de la galaxia. Cuando la tercera hora llegó a su fin, la tensión en la sala era palpable. Excel, habiendo finalmente logrado completar la sección, se reclinó en su silla, con un suspiro de frustración. Su interfaz neuronal se había retrasado en un momento crítico, obligándolo a rehacer un problema completo. El esfuerzo lo había dejado agotado. Su confianza sacudida, miró a Doris una última vez, su expresión una mezcla de curiosidad y resentimiento. Ella seguía trabajando con su lápiz, moviéndose de manera constante por la página. Su actitud tranquila era exasperante, pero no podía negar el respeto a regañadientes que sentía por su determinación. El supervisor, percibiendo la creciente inquietud entre los estudiantes, dio un paso adelante para dirigirse a la sala, su voz amplificada por la acústica del salón era tranquila y mesurada. Ahora están entrando en la fase final del examen. Recuerden que esto no es simplemente una prueba de conocimiento, sino de adaptabilidad y perseverancia. Doris no levantó la vista cuando el anuncio resonó en el pasillo, pasó otra página en su cuaderno. Su mente ya estaba enfocada en el siguiente desafío. Para ella las palabras eran un recordatorio de lo que siempre había creído: que el éxito no se trataba de confiar en atajos o tecnología, sino en... Pero, tras dominar los fundamentos y mantenerse fiel a sus propias habilidades, Crixa encontró poco consuelo en las palabras del supervisor. Echó un vistazo a su escritorio, donde empezaba a aparecer el siguiente conjunto de preguntas. La fase final sería la más desafiante hasta el momento, y sabía que su desempeño hasta el momento había sido menos que perfecto. Cuando la sala quedó en silencio, una vez más, Crixa decidió esforzarse más. No dejaría que un humano lo eclipsara. No estaba aquí, no ahora. En el fondo, una parte de él no pudo evitar preguntarse si el enfoque de Doris, por primitivo que pareciera, podría tener algún mérito después de todo. La última hora del examen de la Academia Galáctica comenzó con un silencio casi sofocante. La atmósfera, que alguna vez fue confiada y segura de sí misma entre los estudiantes alienígenas, había dado paso a una tensión colectiva que pesaba mucho en la sala. Todos los estudiantes ahora eran muy conscientes de lo que estaba en juego. Para muchos, esto no era solo una prueba académica, sino un momento que definiría su posición en la institución más elitista de la galaxia. Doris Porter, la única humana en el pasillo, permaneció tranquila, su concentración inquebrantable, pasó a una página limpia en su cuaderno. Con su lápiz preparado, mientras la pantalla holográfica en su escritorio revelaba el primer problema de la sección final. Las preguntas en esta fase fueron diseñadas para empujar los límites del intelecto y las habilidades de resolución de problemas. Cada una era un rompecabezas de múltiples capas que requería no solo precisión matemática, sino también pensamiento creativo y adaptabilidad. Para Doris esto era tanto un desafío como una oportunidad. Ella había enfrentado tales problemas antes durante su riguroso entrenamiento en la Tierra y confiaba en su preparación. Xol, sin embargo, estaba luchando su interfaz neuronal, que había sido una fuente de orgullo y confianza al comienzo del examen, se había convertido en una herramienta poco confiable. Las fallas de la red persistían e incluso las características más avanzadas de su interfaz no podían compensar por completo. Se inclinó hacia adelante, sus dedos alargados golpeando nerviosamente contra su escritorio mientras intentaba trabajar en el último problema. Sus 4 ojos se movían rápidamente entre la pantalla holográfica y sus notas. Su frustración aumentaba con cada minuto que pasaba. Echó otra mirada a Doris. Estaba completamente absorta en su trabajo, su lápiz se movía constantemente por la página. Su enfoque le parecía casi arcaico. ¿Cómo podía alguien confiar únicamente en su propia mente y en un trozo de papel en una prueba de esta magnitud? Sin embargo, a pesar de su incredulidad, no podía negar que ella parecía estar progresando al otro lado del pasillo. A otros estudiantes no les iba mejor que a Crixa Centar, sentada a su lado. Había recurrido a borrar secciones enteras de sus cálculos y comenzar de nuevo. Su interfaz neuronal, aunque un poco más estable que la de Crick, todavía era propensa a retrasarse y cometía errores ocasionales. Murmuró en voz baja.
Frustración era evidente. Esto es absurdo. Dijo que su voz era apenas audible. Estas Preguntas son imposibles sin un píxel de red completamente funcional. No respondió. Su mirada permanecía fija en Doris. Su mente luchaba con emociones conflictivas. Quería descartarla como una anomalía, una casualidad, pero su progreso constante lo hacía cada vez más difícil. ¿Podría alguien sin una interfaz desempeñarse tan bien bajo tanta presión? La pregunta de GW lo distrajo de su propio trabajo, mientras tanto Doris llegó a la mitad de la sección. El problema actual involucraba calcular la trayectoria óptima para una nave espacial que navegaba en un campo de asteroides densamente poblado. Era un problema que no solo requería precisión matemática, sino un profundo conocimiento de la física y la dinámica espacial. Hizo una pausa por un momento, dando golpecitos con la punta de su lápiz contra su cuaderno mientras visualizaba el escenario en su mente. Luego, con renovado enfoque, comenzó a esbozar un diagrama. Sus cálculos fluían naturalmente de un paso al siguiente. El supervisor que observaba desde el frente del salón tomó nota de su progreso. La criatura insectoide Pracher había estado monitoreando a todos los estudiantes, pero el enfoque metódico de Doris había captado su atención desde el principio. A diferencia de los demás, no dependía de la tecnología ni de ayudas externas. Su trabajo era completamente suyo y el supervisor no pudo evitar sentir un sentido de respeto por su determinación cuando el examen entró en su final. 30 minutos después la tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Muchos estudiantes ahora estaban visiblemente luchando la red neuronal que había mostrado algunos signos de estabilización anteriormente. Comenzó a fallar nuevamente bajo la tensión de los cálculos complejos algunos. Estudiantes abandonaron sus intentos por completo, su frustración se desbordó cuando se dieron cuenta de que no terminarían. A tiempo Crick Soul estaba entre los que estaban al borde de romperse, había logrado resolver la mayoría de los problemas en la sección final, pero la última pregunta lo dejó perplejo. Era un problema particularmente desafiante que involucraba la sincronización de relojes cuánticos en un sistema que abarca múltiples galaxias. La pura complejidad de las ecuaciones le hizo girar la cabeza y las fallas intermitentes en su interfaz neuronal. C es solo. Añadió a su frustración, miró a Doris una última vez con la esperanza de encontrar algún defecto en su enfoque que justificara sus dudas sobre ella, en cambio la vio terminar el mismo problema que lo tenía paralizado. Su mano se movió rápida pero deliberadamente, su lápiz dejó atrás un rastro de cálculos que llenaron la página, se detuvo solo brevemente para revisar su trabajo antes de pasar al siguiente paso. Crixa sintió una punzada de envidia seguida por algo que no había esperado. Admiración por toda su arrogancia y escepticismo, no podía negar que Doris se había ganado su lugar en la sala de exámenes. Su método podría haberle parecido primitivo, pero era innegablemente efectivo. Mientras transcurrían los minutos finales, Doris completó el último problema y dejó su lápiz, se reclinó en su silla. Con expresión tranquila pero decidida, había hecho todo lo que podía y ahora le tocaba al supervisor evaluar su trabajo. El timbre que señalaba el final del examen resonó en el pasillo y los estudiantes exhalaron colectivamente la tensión que finalmente se rompió. El supervisor avanzó. Su voz resonaba con autoridad. El examen ahora está completo. Por favor, permanezcan sentados mientras sus respuestas son recopiladas y analizadas. Doris cerró su cuaderno y lo colocó cuidadosamente en su escritorio. Su mirada fija en directo al frente. No miró a Axol ni a ninguno de los otros estudiantes. Para ella, el examen siempre había sido un desafío personal, no una competencia. Crixa, todavía recuperándose de la experiencia, la miró una última vez. Quiso decir algo para reconocer su logro, tal vez, pero las palabras no le salieron. En cambio, se sentó en silencio. Su orgullo luchaba con el respeto a regañadientes que sentía por el humano que había desafiado sus expectativas mientras el salón de exámenes. Se quedó en silencio después de la campana que marcó el final del examen. Una tensión palpable flotaba en el aire. Los estudiantes, que representaban a docenas de especies de toda la galaxia, permanecieron inmóviles. Sus expresiones iban desde el agotamiento hasta la anticipación nerviosa. Para muchos, esta era la prueba intelectual más desafiante que jamás se habían enfrentado y los resultados determinarían su futuro académico dentro de la prestigiosa Academia Galáctica. Doris Porter, sentada tranquilamente en el medio de la habitación, no sentía tanta ansiedad. Su lápiz estaba cuidadosamente sobre su cuaderno cerrado, sus manos cruzadas en su regazo, miraba hacia adelante. Su expresión
Serena aunque su mente estaba procesando tranquilamente todo lo que acababa de soportar el supervisor un imponente insectotoid con placas de caparazón iridiscentes, se movía con determinación a través de las filas de escritorios, sus delgados brazos recolectaban los cuadernos de datos y las notas físicas de cada estudiante. Sus ojos multifacéticos escaneaban la habitación con un aire de autoridad. Cuando llegó a Doris, se detuvo por un momento. El supervisor la había estado observando de cerca durante todo el examen y su enfoque poco convencional había despertado su curiosidad. Tomó cuidadosamente su cuaderno. Su antena se movió mientras examinaba las páginas densamente llenas sin decir una palabra. El supervisor siguió adelante, continuando su tarea hasta que el trabajo de cada estudiante fue recolectado mientras el supervisor desapareció. En una cámara separada donde se analizarían las respuestas, los estudiantes comenzaron a moverse. Los susurros se extendieron por la habitación, al principio tranquilo, pero cada vez más fuerte a medida que la confianza y la curiosidad reemplazaron la tensión anterior. Xel se sentó 2 filas por delante de Doris, se reclinó en su silla, sus 4 ojos se entrecerraron mientras la miraba por encima del hombro. El orgullo de Zan había sido profundamente herido durante el examen y estaba luchando por reconciliar sus nociones preconcebidas sobre los humanos con lo que había presenciado. Zenitar, sentado a su lado, rompió el silencio. Bueno, eso fue inesperado, dijo, su voz teñida de agotamiento. Los fallos de la red fueron una pesadilla absoluta. Apenas terminé la mitad de la sección final. Crixa no respondió inmediatamente. Su mirada permaneció fija en Doris, que estaba sentada en silencio, aparentemente ajena a la creciente atención a su alrededor. Finalmente, habló, su tono más apagado de lo habitual. Terminó todo. La miré. Sin interfaz, sin tecnología, solo un lápiz y papel. No tiene sentido. Cintar levantó una ceja, su piel azulada brillando débilmente bajo las luces del salón. Tal vez sea algún tipo de truco humano. Sugirió que podría haber memorizado las preguntas de antemano o haber usado algún dispositivo oculto. Crixa negó con la cabeza. No, las preguntas eran aleatorias. No podía haberlas sabido de antemano. Dudo. Su voz se redujo a casi un susurro. Ella es diferente. Antes de que Zenitar pudiera responder, el vigilante regresó a sus movimientos rápidos y deliberados. Llevaba un pequeño dispositivo holográfico que colocó en un podio central. El dispositivo cobró vida y proyectó un marcador brillante en el aire sobre el salón. Los estudiantes guardaron silencio. Su atención se centró en la pantalla. Uno por uno, los nombres de los mejores intérpretes comenzaron a aparecer acompañados de sus respectivas puntuaciones. La sala contuvo la respiración colectiva, mientras la lista se llenaba, comenzando desde la 10ª posición. Y subiendo, Xel se inclinó hacia adelante, sus dedos agarrando el borde de su escritorio. Su nombre apareció en el 5º lugar, una posición respetable, pero muy por debajo de lo que había esperado. La sala estalló en murmullos de incredulidad cuando se revelaron los 3 primeros nombres. El nombre de Thor no se encontraba por ningún lado, ni tampoco los nombres de varios otros estudiantes muy respetados. En la primera posición, brillando intensamente en la parte superior de la lista, estaba Doris Porter. Su puntaje no solo era el más alto, sino significativamente por delante del estudiante del segundo lugar, 1 metro. Eso dejó la sala en un silencio atónito. Doris parpadeó. Su actitud tranquila, vacilando por primera vez. No había esperado llegar primera. Su objetivo había sido simplemente desempeñarse lo suficientemente bien para demostrar que los humanos eran capaces, que sus métodos, aunque diferentes, no eran menos válidos. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes, una mezcla de asombro, incredulidad y en algunos casos indignación. PRXL miró fijamente el marcador, su mente acelerada quería estar enojado. Descartó su éxito como una especie de anomalía. Pero no podía negar la verdad que lo miraba a la cara. Había superado a todos los estudiantes en la sala, incluido el mismo. Lentamente se puso de pie y se giró para mirarla. El pasillo quedó en silencio cuando Crixel se acercó al escritorio de Doris. Ella lo miró, su expresión neutral pero curiosa por un momento. Él simplemente se quedó allí. Sus 4 ojos la estudiaron atentamente y luego, para sorpresa de todos los que miraban, extendió una de sus manos alargadas. Me demostraste que estaba equivocado, dijo con voz firme pero respetuosa. Te subestimé y estaba equivocado. Felicitaciones, Doris Porter. Doris dudó por un momento antes de aceptar su mano. Gracias, Crixa, dijo simplemente. Su tono era sincero, sin una pizca de triunfo o arrogancia. El gesto pareció romper la tensión en la sala. Otros estudiantes comenzaron a acercarse. Algunos ofreciéndole sus felicitaciones, otros haciendo preguntas sobre sus métodos. Doris respondió cortésmente pero sucintamente. Su humildad era evidente en la forma en que restó importancia a su logro. No se veía a sí misma como mejor que sus compañeros, simplemente había confiado en las herramientas y habilidades en las que más confiaba el supervisor. Observó las interacciones con interés. Su antena se movió mientras grababa la escena. Había presenciado innumerables exámenes a lo largo de los años, pero este se sentía diferente. El éxito de Doris no fue solo un
testimonio de sus habilidades individuales, sino un recordatorio del valor de la diversidad. En pensamiento y enfoque, cuando los estudiantes comenzaron a salir del salón, el supervisor se acercó a Doris, bajó ligeramente su imponente figura poniendo sus multifacéticos ojos al nivel de los de ella. Tu actuación fue notable, Doris Porter, dijo su voz, una mezcla armoniosa de tonos. Nos has recordado a todos que el verdadero intelecto no está limitado por la tecnología o la tradición. Bien hecho, Doris, asintió con su expresión pensativa. Gracias, respondió, pero no se trataba solo de demostrarme a mí mismo yo. Quería demostrar que hay más de una forma de resolver un problema. El supervisor se enderezó. La antena se movió una vez más. De hecho, una lección bien enseñada. Cuando Doris salió de la sala de exámenes, sintió una tranquila sensación de logro. Había venido a la Academia Galáctica para aprender a crecer y representar a la humanidad en el escenario interestelar. Hoy había hecho todo eso y más. Había demostrado a la galaxia que los humanos, con sus herramientas y métodos aparentemente simples, eran capaces de lograr la grandeza, y al hacerlo, se había ganado no solo respeto, sino un lugar entre las mentes más brillantes del universo.